Gloria a Dios, pues gracias a Dios, bienvenidos todos en este día. Hemos alabado, adorado al Señor y seguimos buscando su rostro en este domingo ya 25 de abril. Gracias por su compañía, por acompañarnos, bienvenidos todos. Iglesia de Cristo, Iglesia Jesucristo gobierna. Hermanos, amigos, gracias por su compañía. Vamos a seguir aprendiendo de la palabra de Dios, de la Biblia, amén, de este libro sagrado, Señor, que el Señor nos ha dejado como guía en este mundo. No estamos solos, el Señor nos ha dado su palabra, nos ha dado de su Espíritu y sobre todas las cosas nos dio a su Hijo Jesús para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Gloria a Dios. Pues bienvenidos. Vamos hoy al libro de Isaías, Vamos a leer ahí en Isaías 4, 1 y 2. Ahorita va a aparecer ahí en sus pantallas. Y el título de esta enseñanza, predicación es: Solo déjanos llevar tu nombre. Gloria a Dios. Solo déjanos llevar tu nombre. Isaías 4, 1, 2. Repito, solo déjanos llevar tu nombre. Vamos a leer aquí en el libro de Isaías. También se le llama la pequeña Biblia, gloria a Dios, porque es un libro muy completo. Ahí está toda la Biblia, por así decirlo, metida. También se le llama el quinto evangelio, amén. El quinto evangelio, gloria a Dios. Hay 4 evangelios en el Nuevo Testamento, pero este es el quinto, porque habla acerca de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios, del Mesías Salvador. Isaías 53. El pueblo de Israel no sabe dónde meter ese capítulo 53 de Isaías, porque habla de Cristo Jesús, está muy claro. Amén. Vamos a leer, dice Isaías 4, 1 y 2, dice así: Echarán mano de un hombre 7 mujeres en aquel tiempo, diciendo: Nosotras comeremos de nuestro pan y nos vestiremos de nuestras ropas. Solamente permítenos llevar tu nombre, quita nuestro oprobio. En aquel tiempo el renuevo de Jehová será para hermosura y gloria, y el fruto de la tierra para grandeza y honra a los sobrevivientes de Israel. Gloria a Dios. Oramos. Señor, te damos gracias por esta bendita palabra que tú nos vas a hablar. Gracias porque podemos abrir este libro santo, tu palabra, la Biblia, Señor, y que en este libro del profeta Isaías, escrito, Señor, hace 2750 años, hoy nos estás hablando, Señor, porque tu palabra es viva, porque tú escribiste acerca del futuro, del pasado, del presente, Señor. Gracias, tu palabra es actual, Señor, el día de hoy, y es más adelantada aún al día de mañana, ya porque tu palabra nos habla, Señor, nos bendice, nos llena, nos alimenta. Lámpara es a nuestros pies tu palabra y lumbrera a nuestro camino. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Hoy el tema que vamos a estar tocando es que vamos a hablar de la iglesia de Cristo, pero de una iglesia que es apóstata, que es arrogante, una iglesia que es carnal, que es mundana, que quiere llevar el nombre de Cristo, pero sin pagar el precio, sin someterse a la voluntad de Dios, sin someterse a sus mandamientos y a sus estatutos. Gloria a Dios. Eso vamos a estar hablando el día de hoy. Para eso leímos Isaías 4, 1 y 2. Primero debemos entender y definir quiénes son los principales actores de este texto que acabamos de leer ahí en Isaías 4. Este texto bíblico, dijimos, escrito por Isaías hace ya 2750 años, 750 años antes de Cristo, estaba ya Isaías escribiendo este libro, estas visiones, estas profecías. Amén. Es un libro también sumamente profético. Gloria a Dios. Esta es una profecía, habla de la iglesia,
Muchos dicen que bueno, la iglesia no aparece en el Antiguo Testamento. Pues yo aquí tengo mis dudas, porque esta palabra sí habla de la iglesia de Cristo, habla de Israel, de las mujeres de Israel, pero también está hablando de la iglesia. El primer versículo que leímos nos habla de que en algún tiempo, o sea, iba a haber algún tiempo, ya fuera en el futuro, en este caso, sería en el futuro, en que 7 mujeres echarían mano de un hombre. Que esto quiere decir que estas 7 mujeres van a querrán utilizar a este hombre, lo van a utilizar, lo van a necesitar. Y pues aquí nos podemos hacer las siguientes preguntas para ver quiénes son los que participan en este pasaje. En primer lugar, ¿a quién se refiere el hombre? ¿Quiénes son las 7 mujeres? ¿A qué tiempo se refiere? Amén. Y vamos esto a entenderlo a la luz de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios se explica por sí sola. Gloria a Dios. Tenemos la palabra profética más segura. O sea, la palabra de Dios siempre se va a explicar. No hay que interpretarla, ¿sí? Porque a veces mucha gente la interpreta o quiere darle interpretaciones a la palabra, pero la palabra de Dios por sí sola se explica. Amén. Gloria a Dios. ¿Vamos bien? Gloria a Dios. Gracias, gracias. Miren, la palabra hombre, esta palabra hombre que aparece aquí viene del hebreo ish, así como se oye, I-S-H, y habla de una persona masculina. Indica alguien de sexo masculino. No habla de la humanidad, porque a veces la palabra de Dios dice hombre y pues se refiere a todos los hombres. No, aquí habla de una persona en específico, ¿sí? Y también esta palabra ish se puede referir a un esposo, a alguien que es esposo. O sea, es un hombre masculino y aparte es esposo. Luego viene el número 7, porque dice que hay 7 mujeres. El número 7 en hebreo se dice Sheba, que en la numerología bíblica el número 7 hemos aprendido como el número 7 se aparece en toda la Biblia, y el número 7 denota perfección, denota completitud, denota plenitud, denota totalidad, denota reposo. El pueblo de Israel dice que trabajaba 6 días, o sea, Dios hizo su creación en 6 días, pero dice la Escritura que reposó el 7º día. Y le dijo al pueblo de Israel a través de Moisés que tenían que guardar el 7º día. O sea que el 7º o el número 7 también nos habla de reposo, nos habla de perfección. Hablando de la escatología bíblica, pues el 7 habla de la 7ª dispensación, que hemos aprendido que la historia Dios la ha dividido en series de 1000 años, y entonces el número 7 habla del milenio de Cristo, que será al final. O sea, el 7000 será el milenio de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Entonces el 7 nos habla de todo esto. Es un número perfecto matemáticamente hablando. A lo mejor esto yo no lo puedo explicar muy bien, pero si tú le preguntas a un matemático, te va a decir que el 7 es un número perfecto. No es el 10, ¿verdad? Porque a veces pensamos que bueno, porque me pusieron 10, ya ese es el número perfecto. Pues no. Podríamos decir que el número perfecto, si nos dijeran tienes en una escala de 1 a 7 el número perfecto, pues sería el 7. Amén. Pero matemáticamente hablando es un número perfecto. No lo vamos a entender, pero así es, y así lo dicen los matemáticos. Y por lo tanto, como es un número perfecto, también el 7 está relacionado con nuestro Señor Jesucristo. Si ustedes leen el Apocalipsis, está todo plagado, lleno del número 7, 7 iglesias, 7 juicios, 7 sellos, ¿sí? 7 ángeles, 7 trompetas, 7 años de los juicios de Dios, de la tribulación en el mundo. O sea, el 7 habla de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Por ejemplo, las 7 iglesias del Apocalipsis representan lo que es la plenitud de la iglesia. Esas 7 iglesias que salen ahí en el Apocalipsis hablan de la iglesia de Cristo. Amén. La totalidad de la existencia del tiempo de la iglesia de Cristo. Eso significa ahí el número 7. Esto es previo al arrebatamiento de la iglesia. Amén.
que consideramos pues el tiempo de la iglesia será de 2000 años, que ya está pronto a cumplirse, o sea, ya Cristo viene pronto, amén, gloria a Dios. Entonces, por otro lado, la iglesia de Cristo también se relaciona o está representada con una mujer o con mujeres en la palabra de Dios. La iglesia de Cristo se representa con una mujer o con mujeres. En primer lugar, la iglesia es la esposa de Cristo, amén. Cristo es el esposo y la mujer, o sea, su esposa es la iglesia, amén. O sea, estamos viendo quiénes son los que participan en este pasaje para entenderle bien ahí en Isaías 4, 1 y 2. Y además está relacionado también no nomás con una mujer, sino con mujeres. Por ejemplo, en Mateo 25 habla de las 10 vírgenes que están esperando al esposo. 5 vírgenes son sensatas, 5 son insensatas, ¿sí? Que están esperando al esposo. ¿Quién es el esposo? Es Jesucristo. Entonces, en este contexto de lo que acabamos de decir y de lo que acabamos de comentar, estos versículos de Isaías que acabamos de leer, 4, 1 y 2, nos están hablando que las mujeres son o representan a la iglesia. Son 7 mujeres que están hablando de la iglesia de Cristo, amén. ¿Sí? La iglesia de Cristo está representada en estas 7 mujeres. En este contexto, pues también vemos que las 7 mujeres se describe a las mujeres de Jerusalén. Las mujeres de Jerusalén, que se les llama las hijas de Sión, que son mujeres del pueblo de Israel, haciendo referencia también a que son soberbias, que no tienen vergüenza, o sea, tienen pecado, ¿sí? Entonces, aquí estas 7 mujeres nos están hablando tanto del pueblo de Israel como de la iglesia de Cristo, y nos hablan también de que hay pecado en los dos, tanto en Israel como en la iglesia de Cristo. No somos perfectos, amén. Es lo que la palabra de Dios nos está enseñando. Entonces, como conclusión de este primer versículo que acabamos de leer, podemos decir que esta palabra de Isaías, o este texto escrito por Isaías, es una palabra profética que tiene un doble cumplimiento, que habla del pecado de las mujeres de Israel, como vimos, habla del Mesías Jesucristo, que es el hombre, y habla también de la iglesia de Cristo, que son las 7 mujeres. Esta profecía, dijimos, fue escrita 750 años antes de que Cristo viniera al mundo. O sea, fue escrita hace un poco más de 2750 años. Entonces, entendemos por este texto bíblico que se aplica al Mesías Jesucristo y a su iglesia, y a la problemática que tendría la iglesia en su relación con el hombre que es aquí nuestro Señor Jesucristo. También podemos confirmar, y vamos a verlo más adelante, que se confirma con el versículo 2, porque habla del renuevo, ¿sí? Habla del, ¿cómo dice ahí? Del renuevo de Jehová. Y cuando dice en aquel tiempo el renuevo de Jehová será para hermosura. El renuevo de Jehová, cuando veamos esa palabra, está hablando de Jesucristo. Es el renuevo de Jehová, amén. Entonces ahí también lo podemos confirmar, que está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Entonces las 7 mujeres representan a la iglesia de Cristo y le están diciendo al Mesías Salvador, a Jesucristo, de forma muy arrogante, le están diciendo 2 cosas. La primera es: nosotros comeremos nuestro pan y nosotras nos vestiremos con nuestras propias ropas. Ambas están desafiando a nuestro Señor Jesús, están desafiando a Dios, al Mesías verdadero, al decir, en primer lugar, con arrogancia, dicen: pues nosotros comeremos nuestro pan. ¿Qué quieren decir? Lo que en realidad estaban queriendo decir estas 7 mujeres, que son la iglesia, es que no se quieren alimentar o no se van a alimentar con el pan celestial,
que viene de Dios mismo, sino que, o que es la palabra de Dios, su palabra. Amén. Jesús mismo. No se van a alimentar de Jesús mismo, porque Jesús es la palabra de Dios, es el verbo de Dios, como dice Juan en el capítulo 1, en el Evangelio de Juan. Están diciendo: mira, nosotros no nos vamos a alimentar de tu palabra, Dios, de tus mandamientos, de tus ordenanzas, de ti, Jesús. No queremos alimentarnos de la sana doctrina, ¿sí? No nos queremos alimentar del maná celestial, como hacía el pueblo de Israel. Dice que el Señor, el pueblo de Israel quería carne y el Señor les había dado el pan celestial. Pero ellos decían: no, ya no queremos ese maná celestial, ya no queremos ese pan dulce, que nosotros queremos carne. Y dice que el Señor les mandó ahí codornices, ¿verdad? Pero lo hicieron de una forma rebelde. O sea, ellos no querían el pan de Dios, sino querían otro tipo de alimentos. ¿Por qué? Porque estaban acostumbrados a su esclavitud en Egipto y querían carne, querían probar otras cosas. Entonces, aquí la iglesia le dice a Jesucristo de una forma. Las 7 mujeres le dicen al hombre, a Jesús, le dicen: no queremos comer de tu pan. Jesús en el Nuevo Testamento, Jesucristo en Mateo en el capítulo 4 de Mateo, le dice a Satanás que no solo de pan físico viviría el hombre, sino de toda palabra que saliera de la boca de Dios. O sea que el ser humano no solo va a vivir del pan físico, sino tiene que vivir también de lo espiritual, del pan espiritual. Amén. Va a vivir de todo lo que sale de la boca de Dios. Gloria a Dios. El hombre incrédulo, el no creyente, el hombre natural, pues no entiende esto. Entonces dice: pues con que yo me alimente 3 veces al día, pues ya tengo más que suficiente y no me interesa alimentarme de nada más, menos de la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces Jesús le dice a Satanás: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de su boca. Esto es, el ser humano tiene que vivir también de lo espiritual, del maná espiritual que viene del cielo, que es la palabra de Dios y que es provista por Dios mismo. Por eso Dios nos proveyó de su palabra, para que nos alimentáramos nuestro espíritu. No solamente tenemos que alimentar nuestro cuerpo físico, también tenemos que alimentar nuestro espíritu. Amén. Entonces, comeremos nuestro pan. Aquí estas 7 mujeres están siendo arrogantes. Es ser arrogante, es decirle a Jesús, decirle: nosotros vamos a comer nuestro pan, o sea, lo que nosotros querramos. Nosotros nos alimentaremos con lo que nosotros consideremos que sea bueno alimentarnos. Es lo que están diciendo las 7 mujeres, pero no con la provisión que tú tienes para nosotros. O sea, ahí hay arrogancia. Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 51, Jesús dijo claramente, ahí lo tenemos en sus pantallas, en Juan 6:51: Jesús dijo: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Los fariseos se ofendían con esta palabra y decían: ¿cómo nos puede dar a comer su carne? ¿Sí? Porque no lo estaban entendiendo espiritualmente. Dijo Jesús: si alguien comiera de este pan, dice, yo soy el pan vivo que bajó del cielo. Si alguien come mi carne y mi sangre. Luego Jesús estableció la cena, para recordar su muerte, que es la cena del Señor. Es el partimiento del pan que realizamos los cristianos. Pero aquí Jesús lo estaba previendo. Dice: el que come mi sangre, el que come de este pan, y ese pan es su palabra, es su verdad. Él es Él mismo. Yo soy, dijo Jesús, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Entonces, aquí vamos a ir entendiendo varias cosas, porque aquí nos habla de que en la iglesia pues hay arrogancia. Hay mucha gente en la iglesia, hay cristianos
que alimentan su cuerpo físico 3 o más veces al día. Y aquí vamos a hablar de cristianos porque está hablando la palabra de que hay 7 mujeres que buscan un hombre. O sea, aquí estamos hablando de gente que quiere ser cristiana o que dice ser cristiana, ¿sí? Pero dice, no, pues si yo quiero ser cristiano, pero pues no quiero alimentarme del pan del cielo, de Cristo. Entonces, hay muchos cristianos que se alimentan sus cuerpos físicos 3 o hasta más veces al día sus cuerpos, pero que no alimentan su espíritu con la palabra de Dios. No se alimentan con la palabra de Dios. No leen la Biblia. Si no la leen, pues menos la estudian. Si no la estudian, pues menos la meditan, ¿sí? Algunos nada más la escuchan el domingo, y eso a veces cuando van a la iglesia, y no la vuelven a escuchar o a leer durante toda la semana, sino ¿hasta cuándo? Hasta el siguiente domingo, digo, y eso a veces, y eso por boca de los pastores, ¿sí? O sea, cristianos que están más alimentando su físico, pero que no alimentan su espíritu, no tienen vida espiritual. Esto podría hacer yo una comparación, ¿verdad? Como aprendí de mi hija, que es nutrióloga, que en el plano físico, alimenticio, hay alimentos que son buenos y son saludables a nuestro cuerpo, ya que tienen nutrientes que nutren el cuerpo. Pero también existen alimentos chatarra que no tienen nutrientes y que solo nos van a quitar el hambre, nos van a hacer engordar, ¿sí? Pero en realidad no nos van a nutrir. Entonces, así es, esto es como una comparación entre los que nada más quieren alimentar su cuerpo, pero no quieren alimentar su espíritu. Dicen, nosotros comeremos nuestro pan, Señor. O sea, tu palabra, a mí qué me importa. Cristianos que solo están buscando el pan, los ajos y las cebollas, como se revelaba el pueblo de Israel cuando salió de Egipto, que dice que extrañaban los ajos y las cebollas, el pan de Egipto. Se alimentan solamente del mundo, del pan que alimenta solamente la carne, pero no salen a buscar, cristianos que no salen a buscar ese pan celestial, ese maná celestial que Dios tiene para nosotros y que solamente viene del cielo, ¿sí? Y que tenemos que buscar todos los días, ese pan de Dios, es el pan celestial, el maná celestial. El pueblo de Israel salía por ese maná, salía muy temprano, antes de que amaneciera. O sea, un cristiano debe de levantarse temprano a buscar el pan celestial, debe de buscar a Dios. Es lo primero que debe de hacer un cristiano en su vida. Un cristiano que se levanta y pues se va sin haber tenido un tiempo de comunión, de relación con el Señor en la mañana, pues no está buscando ese pan celestial, ese maná celestial en su vida, ¿sí? Nada más viven de los ajos y de las cebollas, se alimentan nada más están alimentando su carne, pero no están alimentando su espíritu. O sea, cristianos que viven como si Dios no existiera, ¿sí? Son 7 mujeres, dice, pues nosotros comeremos nuestro pan, o sea, a mí no me interesa tu palabra, o sea, a mí yo me voy a alimentar de lo que yo quiera, y eso no está bien. Dice Juan 6:26, dice así, hablando de esto mismo, dice, respondiendo Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscan, no porque hayan visto las señales, sino porque comieron el pan físico y se saciaron. O sea, aquí hablando Jesús de que muchos lo buscaban cuando Él hacía la multiplicación de los panes y de los peces, pero nada más lo buscaban por querer alimentar sus cuerpos físicos, pero no lo buscaban por quien Él era, Él era el Mesías, el Salvador. Amén. Nada más querían alimentar sus vientres, pero no querían alimentar su espíritu. ¿Sí me estoy explicando? Amén. Gloria a Dios. Hay cristianos que solamente tienen hambre del pan físico. Solamente tienen hambre del pan Bimbo, para que me explique, ¿verdad? No del pan vivo, del pan Bimbo. Solo quieren alimentar sus vientres, pero no tienen hambre de Dios.
sin hambre de lo espiritual, no tienen hambre de la palabra de Dios. Les da lo mismo alimentarse de la palabra de Dios que no alimentarse de la palabra de Dios. Eso hace referencia a lo que dijeron estas 7 mujeres. Nosotros nos alimentaremos con nuestro pan, con lo que nosotros querramos. Hay cristianos que solamente buscan las bendiciones de lo alto, solamente buscan las bendiciones de Dios, pero no buscan al Dios que da las bendiciones. Gloria a Dios. ¿Sí me doy a entender? No es lo mismo nada más estar buscando, porque la gente religiosa es así. La gente busca nada más que Dios le esté dando bendiciones, pero no buscan el compromiso con Dios, no están comprometidos con Dios. O sea, Dios nos conoce, Dios conoce nuestro corazón, como estudiábamos hoy en la mañana acerca de Habacuc. O sea, no es lo mismo venir ante Dios y decirle: Señor, ¿por qué no hay respuesta a estas oraciones? Y otra, tener una mala actitud y reclamarle a Dios de que: Señor, ¿por qué no me estás respondiendo? ¿Verdad? O sea, Dios conoce nuestros corazones. Entonces, Dios conoce cuando nosotros estamos nada más buscando las bendiciones, pero no estamos buscando al Dios que nos bendice. Amén. ¿Ustedes qué creen que Dios quiere? ¿Que busquemos nada más sus bendiciones o que lo busquemos a Él, que Él es el que da las bendiciones? Pues yo creo que esto está claro, ¿verdad? Nosotros lo haríamos así también, o pensaríamos de esa forma. Fuimos hechos a su imagen y semejanza. Entonces, muchos quieren tienen los beneficios, pero no quieren las obligaciones con Dios, no quieren el compromiso con Dios. Por esto las religiones son mucho más populares y por eso están llenos los templos religiosos, porque en la religión solamente te hablan de un Dios que siempre te va a bendecir, ya que casi es su obligación de Dios bendecirte, ¿sí? Como si fuera su obligación. Que hagas lo que hagas, no importa, Dios te va a bendecir, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque Él es amor, y nada más. Él es bueno. Eso así lo manejan ahí en la religión. Pero no te hablan de otras verdades de Dios. No te hablan, por ejemplo, de la justicia de Dios, de que Dios es un Dios justo y Dios no puede pasarse por alto su justicia. No te hablan de la verdad de la palabra de Dios. No te hablan, por ejemplo, de la santidad de Dios, que Dios demanda santidad. Y dice la palabra ahí en Hebreos, dice que sin santidad nadie verá a Dios. O sea, si no tienes una vida en santidad, no vas a ver a Dios. Eso no te lo dicen. Solamente te dicen: mira, Dios es bueno y pórtate como te portes, tú no hay problemas, Dios te va a bendecir porque Él es bueno. ¿Sí? No te hablan del infierno en las religiones. Sí, muchas religiones ya quitaron el infierno, dicen: no, Dios es amor y por lo tanto no. Y entonces ya muchos pecados ya no se hablan en esas iglesias, dice, porque no se nos vaya a ir la gente. Queremos aquí pura gente pecadora, pero no redimida. Y queremos iglesias llenas, ¿sí? Donde no hablen en contra del pecado, sino que nada más están hablando de que Dios es bueno y Dios te tiene que bendecir a fuerzas. Pues no, ese no es el Dios de la Biblia. Ese no es el Dios de la Biblia. Ahí en la religión nunca te van a hablar de que un día Dios te va a juzgar, ¿sí? Y por eso te tienes que arrepentir hoy, para que no seas juzgado por Dios el día de mañana. Hay cristianos, ¿sí? Que dicen, hablando de que se quieren alimentar con su propio pan, cristianos que quieren tener la vida eterna, pero que no están dispuestos a morir a sí mismos, como Jesús nos enseñó ahí en Mateo 16:24. No sé si tenemos esta 16, creo que no. Mateo 16:24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, así la tenemos, ahí está en sus pantallas. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame.
Fíjense las palabras de Jesús. Si tú quieres caminar con Cristo, te tienes que negar a ti mismo, tienes que negar tu pecado, tu maldad, tienes que dejar de estar haciendo maldades y caminar con Cristo. Tienes que tomar tu cruz, no tienes que tomar la cruz de Cristo, porque muchos religiosos dicen, pues yo voy a cargar la cruz de Cristo, ¿verdad? Y ahí van caminando con la cruz de Cristo, supuestamente ahí cuando Cristo fue a morir a la cruz, andan cargando con la cruz de Cristo, ¿no? El Señor no te mandó Dios no te mandó, Jesús no te mandó a cargar con su cruz, con la que Él cargó hace 2000 años, donde lo crucificaron. No, la palabra aquí, tome su cruz, quiere decir niégate a ti mismo. O sea, negarse a sí mismo es sacrifica tu vida, muere a ti mismo. Eso es lo que Jesús nos está enseñando. Niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Amén. Hay cristianos que quieren ser cristianos pero sin vida de oración. Por ejemplo, voy a comer mi pan y no tengo vida de oración, no tienen comunión con su Creador, no se levantan temprano por la mañana antes de que amanezca para buscar tener esa comunión, esa relación con Dios Padre, en el nombre de Jesús y en el poder del Espíritu Santo. Como dice el Salmo 63, de madrugada yo te buscaré. Un cristiano que no se levanta a buscar al Señor, que no tiene un tiempo específico de comunión, de relación con el Señor, lo que está diciendo al Señor es: Señor, yo me voy a alimentar con mi propio pan. Cristianos que quieren que Dios responda a sus oraciones, sus peticiones, pero que no quieren vivir en santidad, pues eso no se puede. Quieren vivir en el pecado, quieren vivir sin esforzarse en buscar a Dios en oración, y entonces es como decir, o ellos dicen, ¿verdad? Ay, hermano, pues usted que está cerquita de Dios, pues ore por mí, ¿no? Eso es como pedir una limosnita de oración. Yo lo llamo esto pedir una limosnita de oración. Señor, usted que es santo, que es bueno, que bueno, parece medio bueno o medio santo, écheme una limosnita de oración, ¿no? Tú que estás bien parado allá en el cielo. ¿Sí? ¿Sí me estoy dando a entender? Cristianos que no quieren tener vida de oración propia, ¿sí? Que no quieren comer el pan que el Señor nos ha dado, que no quieren esforzarse en tener una vida de oración, que no buscan de Dios temprano por la mañana, que quieren que otros oren por ellos, pero ellos no se ponen a orar por ellos mismos y por los demás, como Jesús nos enseñó. Amén. Otros cristianos quieren solamente las bendiciones materiales de parte de Dios, que Dios los prospere, que Dios les dé un buen trabajo, que Dios les dé un negocito próspero, pero que no quieren dar nada a cambio. No quieren diezmar y ofrendar, como dice la palabra del Señor. No traen sus diezmos al alfolí. Amén. No quieren sembrar, como Jesús dijo, dad y se os dará. No quieren sembrar, pero eso sí quieren cosechar. Miren, en la creación y en el mundo espiritual hay una ley que es la ley de la siembra y de la cosecha, que no nos podemos pasar por alto. Vas a cosechar mañana, Jesús dijo, lo que hoy vayas a sembrar. Lo que hayas sembrado hoy, eso es lo que vas a cosechar. Si no pones la semilla, ¿cómo esperas que crezca el árbol y dé frutos? Si no estás sembrando. Lo que el hombre sembrare, eso cosechará, y eso es en todos los aspectos, en cosechar una semilla que va a dar como resultado un fruto, un árbol, etcétera. ¿Quieres dinero? Pues tienes que sembrar dinero, ¿sí? O sea, tienes que darle a Dios en gratitud. Por eso Dios levantó una iglesia, una congregación,
¿Para qué? Para que pudiéramos por ese medio ser de bendición y darle a Dios lo que es de Dios, dar al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. Pero muchos quieren cosechar sin sembrar, y eso no se puede porque hay una ley. Dios no puede ser burlado, dice ahí la Escritura, ¿no? No podemos burlarnos de Dios. Dios no te puedes burlar de Dios. Eso es en primer lugar. En segundo lugar, las mujeres le dicen al hombre. ¿Quién es el hombre? Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo. Renuevo de Jehová, amén. Apréndanse eso, el renuevo de Jehová. El Hijo del Hombre también se le llama en el Antiguo Testamento a Jesús. Nosotros nos vestiremos nuestras propias ropas. No nomás es no nomás le dicen a Jesucristo, nosotros comeremos nuestro pan. No, además nosotros nos vamos a vestir como nosotras queramos, arrogantes. Esto le están avisando a Dios que ellos se van a vestir con ropas que ellos consideren que sean adecuados. Vamos a leer en Colosenses 3:12. Con respecto a la ropa, vamos a ver qué dice la Escritura de cómo nos debemos de vestir. Amén. Porque a veces también la iglesia religiosa, los religiosos están viendo nada más cómo se visten, ¿verdad? Las mujeres pensando que eso te hace muy santo o muy puro, ¿verdad? Y se olvidan de lo principal. Dice, fíjense lo que dice Colosenses, el apóstol Pablo 3:12, dice: vestíos pues como escogidos de Dios. Vestíos, o sea, vístanse como escogidos de Dios. ¿Cómo? Con faldas largas y tápense toda la cara. ¿No, verdad? Dice: santos y amados. Ese es el vestido que Dios quiere en nuestra vida. Dice: santos y amados. O sea, que te amen los demás por lo que eres, por tu buen comportamiento, por tu santidad. Santos y amados. Dice: de entrañable misericordia. Que seamos misericordiosos. Nomás que no abusen, ¿verdad? Las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Dice: vístanse de benignidad, de bondad, sean bondadosos, no sean gachos. Vístanse de humildad, sean humildes. Seamos humildes, dice: vestíos como escogidos de Dios. Sean humildes, hermanos. Aquí está diciendo Pablo a la iglesia, a los colosenses. Vístanse de mansedumbre. Esa es la vestimenta que el Señor quiere. ¿Sí? ¿Sí me estoy explicando? Pero los religiosos nada más quieren ver lo físico. Tienes que traer la falda debajo de los tobillos, ¿verdad? Lo religioso, nada más. ¿Sí? Tampoco nos vamos a ir al otro extremo, ¿verdad? Que las mujeres se pongan su chiquifalda, ¿verdad? Que se agachan y todo se ve. Pues no se puede. ¿Sí? Pero aquí el Señor aquí dice: la vestimenta debe de ser del corazón, de la santidad, de ser amado, entrañables, misericordiosos, de humildad, de mansedumbre. Dice: vístanse de mansedumbre, sean mansos, no mensos. ¿Sí? Mansos. De paciencia, vístanse de paciencia, sean pacientes, seamos pacientes. ¿Sí? Paciencia, seamos pacientes. Señor, bendíceme, pero ya. O sea, porque yo traigo prisa. No, pues no. Como estudiábamos en la mañana, o sea, las bendiciones de Dios pueden tardar años o toda la vida. Pero tenemos que ser pacientes. Porque dice el Señor que nos vistamos con eso, con paciencia también. Entonces, la vestimenta que debemos de llevar como escogidos de Dios, y eso es una palabra, escogidos de Dios, fuiste escogido por Dios. Voy a preparar predicaciones acerca de quiénes somos los escogidos de Dios.
Es vestirnos de santidad, de amor, de misericordia, de bondad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Es estar vestidos demostrando el carácter de Dios en nosotros, el carácter de Cristo. Esa es la vestimenta que el Señor quiere que llevemos. Adán y Eva, dice que después de que pecaron, ¿qué hicieron? Se vistieron como ellos quisieron. Se pusieron su bikini de higuera, ¿verdad? Agarraron y se vistieron con lo que ellos quisieron. ¿Qué hizo Dios? Inmediatamente el Señor dice que les quitó esas vestimentas que se habían ellos agarrado y puestas ahí de la tierra, porque ya la tierra estaba maldita, esa vestimenta ya estaba maldita, ya había sido maldecida, y el Señor dice que les quitó eso y les puso pieles, los vistió con pieles. O sea, el Señor sacrificó a animales, derramó la sangre de los animales para cubrir el pecado. Ellos querían cubrir su pecado, ¿verdad? Con unas hojas de higuera. Así el hombre quiere cubrir su pecado, sin Cristo, sin Dios, sin el derramamiento de la sangre de Cristo. Y no se puede. Por eso Dios envió a su Hijo para ir a la cruz, ¿verdad? Y salvarnos a través del derramamiento de su sangre. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Gloria a Dios. Por eso tenemos que venir a Cristo. Por eso Cristo fue a una cruz hace 2000 años. Por eso derramó toda su sangre para salvarnos. Amén. Entonces, así se quisieron vestir Adán y Eva. Dios les mata a esos animales, los cubre con sus pieles, ¿verdad? Para que verdaderamente estuvieran bien vestidos. Cristo nos viste con su sangre preciosa. Amén. Gloria a Dios. Y tenemos que estar vestidos como escogidos de Dios. Pero ¿qué dice aquí? ¿Qué dice aquí la palabra de Jesús? Pues yo me voy a vestir como yo quiera, ¿verdad? No voy a llevar tus vestimentas, voy a ponerme lo que yo quiera, no lo que tú me digas. ¿Sí? Esto es como los cristianos que quieren todo lo bueno para sus vidas, pero quieren seguir siendo malos, ¿no? No quieren ser cambiados, no quieren ser transformados, pero eso sí quieren lo bueno para su vida, que les vaya bien, que Dios los bendiga, ¿sí? Pero no quieren cambiar, no quieren transformarse. Como una vez yo aprendí de un hermano que dijo: no se necesita ser tan malo para ser malo, ¿eh? Y hay muchos que puras promesas de que ahora sí se van a portar bien, pero se siguen portando mal y van de mal en peor. Miren, creer que todo lo merecemos por nuestra linda cara y sin llevar la vestimenta que Cristo nos dice que llevemos, creer que todos los demás, incluyendo Dios, sí deben de cumplir con sus obligaciones menos yo, ¿verdad? Es tanto como decir: pues, sírvanme, denme, tráiganme, yo tengo hambre, quiero más. O sea, decirle al Señor: pues yo me voy a vestir como yo quiera, Señor, pero como yo quiera, no como tú dices en tu palabra. ¿No es eso arrogancia? ¿Quién te crees? O sea, ¿por qué Dios te va a bendecir así, con esa actitud tan mala, por tu linda cara, sin llevar la vestimenta de Cristo en nosotros? ¿Sí me estoy explicando? Le dijeron al hombre, ¿verdad? A 7 mujeres: comeremos nuestro pan y nos vestiremos con nuestra propia ropa. Esposos supuestamente que se dicen cristianos, que no le dan nada a sus esposas. Padres que no le dan nada a sus hijos, solo les dan puros problemas.
Y a cambio quieren que se les respete, que se les atienda bien, quieren recompensas, exigen mucho pero sin dar nada a cambio. Así hay mucha gente, muchos cristianos o que se dicen cristianos. Exigen mucho sin dar nada a cambio. O esposas también, ¿va? Que se dicen cristianas, que el esposo sí les da todo lo que les piden, y cuando el esposo les pide algo, ay, es que no tengo tiempo, ahorita no puedo, no tengo ganas, hazte para allá, no molestes, ¿sí? O sea, de los dos lados. Cristianos que andan metidos en todos lados menos donde deben de andar metidos, ¿sí? Eso es comer el propio pan y vestirte con tu propia ropa. Cristianos que andan metidos en todos lados menos en lo que Dios les ha llamado a hacer, en lo que deben de hacer. En lugar de estar orando, obedeciendo la palabra de Dios, dando un buen testimonio cristiano, siendo buenos hermanos, andan metidos en todo, en el chisme, en el celular, en el internet, en el Facebook, en el YouTube, en el Instagram, etcétera. Cristianos que andan nada más ahí perdiendo el tiempo, escribiendo y mandando, y esto lo digo porque yo lo veo, escribiendo y mandando pensamientos mundanos que no tienen que ver nada con la palabra de Dios, o que mezclan entre como que son de la palabra de Dios y como que no son. O cristianos que quieren, como dijimos hace ratito, que los pastoreen las redes sociales. Pues tomo de un poquito de este hermano, tomo de otro poquito de este hermano, pues a mí lo que me convenga, lo que me guste, ¿verdad? Lo que no me convenga, no es hermano, no es de Dios, es del diablo. Eso que dijo no me gusta, no me agrada, ¿verdad? Y entonces ahí se la llevan, ¿verdad? Pero no se congregan, no están sometidos bajo la autoridad de un pastor con sana doctrina, desobedeciendo así la palabra de Dios, tuercen la palabra de Dios, pero ¿cómo? A su conveniencia. Y eso es lo que está pasando en la iglesia en la actualidad. Es una iglesia apóstata. Y que ni me diga nada el pastor porque me voy de la iglesia, ¿verdad? Muchos dicen así. Me voy a otra porque hay muchas. Hay donde yo quiera, donde me dejen hacer lo que yo quiera, porque no voy a comer el pan de Dios, me voy a vestir como yo quiero vestirme. Y se aferran. Fíjense lo que dice Hebreos 13:17. Dice: obedeced a vuestros pastores. Si no, esto no lo hubiera escrito el Señor en su palabra, y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose. Miren, todo esto que acabamos de decir son formas muy claras y es un reflejo de la actual apostasía que vive la iglesia el día de hoy, que vive la iglesia de Cristo, y que cada día va en franco aumento, ¿sí? La iglesia se anda creando falsos cristos, un falso Cristo hecho a la medida de los pecados de la gente, engañándose a sí mismos. Cristianos torciendo la palabra de Dios para justificar sus pecados, ¿sí? Ya hay pastores gays, pastores lesbianas, pastores ateos, pastores ateas. Ya los pastores ya no quieren hablar en contra del pecado, no quieren hablar contra la ideología de género, en contra de la falsa religiosidad, en contra del aborto. No hablan de la importancia de guardar la santidad y vivir en santidad. Están predicando una fe claramente que no es bíblica, una fe nada más motivacional, ¿sí? Que más bien es una fe yo la llamaría una fe antibíblica. Un pastor en España escribió hace poquito que si la iglesia de Cristo no aceptaba la ideología de género,
estaría en peligro de desaparecer. ¿Cómo ven? Pues ¿de qué iglesia habla este pastor? Si la palabra de Dios, Jesús mismo dijo que las puertas del infierno no prevalecerían contra la iglesia, entonces ¿de qué iglesia me habla? ¿De qué iglesia está hablando este pastor? De que si no aceptamos la ideología de género estamos en peligro de desaparecer. No, nosotros no estamos en peligro de desaparecer, estamos orando y clamando al Señor que desaparezcamos. Amén. Pronto, que venga Cristo ya pronto por nosotros, es lo que queremos. Pero mientras estemos aquí, somos la luz del mundo y la sal de la tierra, y vamos a hablar en contra del pecado y en contra de la maldad y en contra de todo lo que se hable en contra de Dios y su palabra, aunque nos cueste la vida. Amén. Termina Isaías, escribe Isaías, dice, y habla de estas 7 mujeres: solamente permítenos llevar tu nombre, quita nuestro oprobio. Nosotros nos vamos a vestir y a comer nuestro pan, rebeldes, arrogantes. Nosotros nos vamos a vestir con nuestra ropa, pero 2 cosas te pedimos: déjanos llevar tu nombre, Cristo, y quita nuestro oprobio. Finalmente, las 7 mujeres que son arrogantes, rebeldes, que representan a la iglesia que dijimos apóstata, a la iglesia religiosa, a la iglesia mundana, a la iglesia carnal, le piden a Jesucristo 2 cosas, nada más: permítenos llevar tu nombre, o sea, danos chance de que se nos llame que somos cristianos. ¿Sí? Ya hasta las religiones que no eran cristianas ahora dicen que son cristianos. Los testigos de Jehová, por ejemplo, dicen, antes no decían que eran cristianos, pero dicen, sí, nosotros somos cristianos. ¿Cristianos? Pues si le robaron, le quitaron a la Biblia 400 versículos y no creen ni siquiera en Jesucristo como Salvador, como su Señor y Salvador. No creen en Cristo como la deidad que Cristo es Dios. No creen ni siquiera en el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad de Dios. Pero dicen, ay, déjanos llevar tu nombre, danos chance de llevar tu nombre. Sí, que nos llamemos cristianos, que nos digan que somos cristianos, déjame llevar tu nombre, aunque en realidad no lo seamos. Estos se deberían de llamar, yo le puse ahí, esta iglesia apóstata se debería llamar Iglesia de Jesucristo de los arrogantes, que no se alimentan de la palabra de Dios y no se visten con sus ropas de los postreros y últimos días. Así se debe llamar la iglesia. Lo repito para que no se nos olvide: Iglesia de Jesucristo de los arrogantes, que no se alimentan con la palabra de Dios y no se visten con sus ropas de los postreros y últimos días. Amén. No me alimento con el pan del cielo, del maná celestial dado por Dios, que es Jesucristo mismo, y no me visto con la ropa que Cristo quiere que yo me vista, pero permíteme, dame chance de llevar tu nombre. Soy cristiano. 1. Y 2, quitan nuestro oprobio. Esa palabra oprobio viene del hebreo yerpá, que significa ofensa, desgracia, vergüenza, reproche, pecado, infamia. O sea, quita nuestro oprobio quita nuestra ofensa, nuestra desgracia, nuestra vergüenza, nuestro reproche, nuestro pecado, nuestra infamia. Quítalo. O sea, déjame llevar de a gratis tu nombre de cristiano, y además quita mi pecado. Pues qué fácil, ¿no? ¿Y por qué Dios te lo va a quitar? Así nada más porque sí, si no te arrepientes. Jesús dijo, el evangelio es arrepentíos y creed en el evangelio.
Entonces le quitamos eso de arrepentíos a la palabra de Dios. ¿Sí me estoy explicando? Lo que dicen es: Señor, quita mi pecado sin haberme arrepentido. Casi del mismo. O sea, quiero seguir pecando, quiero seguir en el pecado, pero quita mi pecado. ¿Se podrá? ¿Se puede de acuerdo a la luz de la palabra de Dios? Señor, quita mi pecado sin que tenga que aplicar todos los principios que tú me enseñas en tu palabra: arrepentimiento, santidad, obediencia, transformación, llenura del Espíritu Santo, estudio de la palabra. Gloria a Dios. Señor, quita mi pecado, pero permíteme que yo no sea transformado por tu palabra y por tu Espíritu. Esto es lo que las 7 mujeres que leímos ahí en Isaías capítulo 4 versículo 1 y 2 le pidieron al renuevo de Jehová, que es nuestro Señor Jesucristo. Y es lo que la iglesia quiere el día de hoy. Quiere vivir una vida sin el pan de Dios, sin el Espíritu Santo, sin el vestirse con de vestimenta espiritual provista por Dios, y esa vestimenta pues nos la da el Espíritu Santo. Amén. Pero eso sí, o sea, no quieren las obligaciones, pero sí quieren las bendiciones. Señor, déjame llevar tu nombre y quita mi pecado. Qué fácil, ¿no? ¿Se podrá? Yo creo que no. Gloria a Dios. Yo creo que ahí le vamos a dejar. Amén. Permítenos llevar tu nombre, quita nuestro oprobio, le pide las 7 mujeres arrogantes y rebeldes a nuestro Señor Jesucristo. Y no es así. Dios trató con las mujeres de Israel, ha tratado los últimos 2750 años que fue escrito esto, y Dios va a tratar y está tratando con su iglesia, que se quiere comportar igual, ¿sí? Que se comportaron las mujeres de Sión rebeldes, así como la iglesia rebelde se quiere comportar el día de hoy. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar. Pónganse de pie y vamos a hacer una oración para terminar con esta enseñanza. Solo déjanos. Por eso titulamos esta enseñanza: ay, Señor, solo déjanos llevar tu nombre. Qué fácil. Nosotros comeremos nuestro pan, nos vestiremos nuestras ropas, solamente déjame llevar tu nombre, quita mi pecado. Oramos. Padre, queremos darte gracias en este día por tus bendiciones, gracias por este tiempo que nos hemos podido acercar a ti, a tu palabra, Señor. Gracias, yo sé que tú nos hablas a nuestras vidas, estás hablando al corazón de cada uno de nosotros, Señor. Cambia y transforma, Señor, todo lo que esté mal en nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Señor, nosotros queremos sí llevar tu nombre, Jesús. Queremos que quites nuestro oprobio, que quites nuestro pecado, pero para ello nos arrepentimos, Señor. Pedimos perdón, Padre, en el nombre de Jesús, y queremos vivir vidas santas, puras, agradables a ti, Señor. En el nombre de Jesús queremos caminar, Señor. Sí queremos alimentarnos con tu pan, Señor, que nos has provisto, con el maná celestial, con tu palabra, Señor, contigo, Jesús, porque tú eres el verbo hecho carne, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús, Padre, por habernos enviado a tu bendito Hijo. Gracias, nos alimentamos de Jesús, de su palabra, del pan vivo. Gloria a tu nombre, Señor. Gracias te damos, Señor. Gracias, y nos vestimos con esta
estas ropas, Señor, con estas ropas que son dignas, Señor Padre, de un cristiano, Señor, ropas de amor, de santidad, de mansedumbre, de templanza, Señor, ropas que hablen bien de nosotros, de un buen testimonio, Padre. Gracias te damos en el nombre de Jesús. A ti sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos, Señor. Quita nuestro pecado, Señor, y nosotros sí queremos llevar tu nombre, Jesús. Gloria a Dios, pero cumpliendo tu palabra. Gracias, Señor, no siendo rebeldes, Padre. Gracias, Señor, queremos ser ese remanente santo, Señor. Tú guardaste a 7,000, Señor, cuando el pueblo de Israel, Padre bendito, Señor, había doblado sus rodillas a los Baales, pero tú guardaste a 7,000. Queremos ser de ese remanente, Señor, ese remanente santo que te agrade, Señor, que te busque, que no sea rebelde ni arrogante, Padre. Gracias te damos, Señor, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, bendito es tu nombre. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor, gracias. Gloria a Dios. Pues bendiciones, gracias por habernos acompañado en esta tarde. Dios los bendiga. La paz de Cristo para todos ustedes. Nos estamos viendo. Los invitamos al miércoles de oración y al viernes de curso. Gloria a Dios. Recuerden, Shalom, la paz de Cristo con todos, y Maranata, Cristo viene pronto. Gracias por acompañarnos. Bendiciones.